Dímelo, muchachos. Esto va a ser un directo rapidito. Tenemos gameplay en los próximos minutos. En un minuto tenemos gameplay ya. Oh, ya son las 11. Simple Grinding arrancó y arrancó Joe Knows. Vamos a eso, vamos a eso. Es mi madre. Yo que me quería lavar la boca, ni de eso me va a dar tiempo. Acabo de desayunar. Bueno, desalmorzar. Vamos a esto. Vamos para YouTube. ¿Qué es la que hay, muchachos? Mira, no me dio tiempo ni de saludarlos en el chat, pero vamos a esto, muchachos. Vamos a estas reacciones que tenemos ya todo lo que queremos sobre gameplay. Vamos a cambiar para acá la escena. Y yo no sé ni con qué canal empezar, pero mira, a mí me gusta Joe Knows. Vamos a ver si Joe Knows ya publicó. Es uno de mis favoritos y de los que mejores explican las cosas. Así que vamos a ver si Joe Knows subió algo. Si no vemos lo de grinding. Sí, 50 segundos atrás. Complete Gameplay Breakdown, 53 minutos. Me cago en todo. Pero dale, vamos. Que se joda. Vamos a ver. Déjame ver si ustedes tienen este audio. No tienen el audio, pero yo se los paso ahora. Ahí está. Me dejan saber si lo escuchan bien, muchachos. Layup meter, the new throw-out dribble animations, the mid-range and post-game, three-point hunting, and the new settings available on NBA 2K24. I'm not messing around. Drop a like on this video. 25,000 likes on this video, man. Let's start 2K24 off with a bang. Vamos, Joe, deja de hablar, te pareces a mí. Ok, Joe, lo siento. Perdóname por dañarte la retención, pero estás hablando mucho. Ok, aquí. No lo escuchan bien, lo subo más, yo lo subo más. All right, let's talk about the new adrenaline system. All right, so as you can see, I'm spamming size ups and escapes and behind the backs and all this stuff. I don't lose any adrenaline until I drive and the body contact gets initiated with the defender, right? But it's not as simple as that. There's a lot more to it. Okay, so now check this out: explosive behind the back, momentum's, not losing adrenaline on any of that stuff. Okay, so 23 dribbling system is way different in terms of when you lose adrenaline. As you can see here, I drive with Kobe. I lose an adrenaline right there, right? I lost that second bar of adrenaline when I drove into the defender. ¿Qué pasa con la calidad de este video, Joe? I do the same drive from the other side. Yo echándole la culpa a Joe y soy yo. Espérate, 1080. I don't lose any adrenaline. Why is that? Bulldozer on silver pops up. So these strength and power badges not only help you get... Ven esa animación, ves cómo está chocando, haciendo como remando, como haciendo global, y ese es el badge de Bulldozer, muchachos. Eso es evidencia de que la fuerza importa. On this play, and I'm assuming it's because of that animation. It's almost like if you win that physical matchup with your opponent, not only do you obviously get into a better position on the court to potentially score or create points, but it looks like here sometimes you'll even save your adrenaline bars. Okay, something to note. But let's take a different look at this, right? So not only that Bulldozer badge, there's also a badge that Kobe has called physical handles. And I'm thinking maybe that ties into it as well, right? It's almost an identical drive from the left and the right. Physical handles but on the right, I get that stiff arm animation and I keep my adrenaline, okay? Son muchas insignias. Let's look at this from another angle. Okay, this is a different play here. You see I have 2 adrenaline bars. I get the blow-by animation. Bulldozer pops up in the top right corner, but I still lost in adrenaline, right? Let me show y'all. Let me rewind it back, right? Parece que la adrenalina es como un poco random también. I know it's a little
I wanted to do it in this format where I could just kind of freely talk to you guys and give it more of like a person-to-person explanation, because I could go into more detail for y'all, so that when you do end up Dímelo, builds, Pachi. take this stuff into account, King Edward, deciding what you want Raptor, to do. Okay? muchacho, But, lo estoy as I was viendo, saying, I Josian. have 2 adrenaline bars, right? Bulldozer pops up just like on the last play I showed you, but I still lost. Look, I'm going up, and I only got 1 adrenaline now. So even though Bulldozer pops up, you see over here in the top right corner, apparently Bulldozer activated. Me gusta lo que veo. But I El still día lost 8 sale. adrenaline, so I'm not exactly sure what constitutes as like losing adrenaline and not in terms of these physical badges. Le bajé un poquito la voz a Joe por la recomendación de Guillermo. Mira a ver si está bien ahí o la bajo un poquito más. Es que el micrófono que él usa como que se distorsiona un poco. ¿Qué pasa, Damián? Sí, el Chris subió video, pero lo que pasa es que lo que el Chris subió yo creo que es gameplay. Lo que me gusta de Joe Knows es que él va a explicar todo lo que él presenció en detalle. So maybe some of these other badges are things that come into play in terms of whether you keep or lose that adrenaline as you drive into your opponent. Okay, also obviously getting those animations to try to animations that we would consider clamp breaker animations, as they told us. Vamos a dar un chip adelante para ver más gameplay, espérate. But there's definitely still some explosive punches you can get. Comboing up feels really smooth and nice, like as you can see, like that's like a. Qué lindo. Rewind that back for you guys. ¿Escuchaste lo que dijo? I know it's nothing. Dijo que hacer combo se siente smooth, que se siente como fluido, no como 2K23 que era como que trinco. Like crazy, but I was just testing kind of the smoothness of it right here with Kyrie. You see a little momentum behind the back. Decent, maybe momentum behind the back. Hay buena explosividad. Yo había visto algo de que la explosividad no estaba buena. Spin back, momentum behind the back, all that stuff. It looked decent right there, and that's Saludos, Daniel de México. There's better SIGs that'll get it even bigger launch forward, so we'll see. Dímelo, Obby. But this is what I want to talk about. Comboing here, like with Kyrie, it looks really smooth and nice, and honestly, like, I have no idea what I'm doing. I'm just spamming stuff, trying to figure it out. But even like that quick launch right there from KD is something that, like, that's a nice little crossover launch. And then even comboing with KD feels way different than comboing with Curry. I mean, than Kyrie. Comboing with KD feels different than comboing with Kyrie. And I think part of that is the pro play. Like, it did feel very similar. Now, in terms of I mean, I said similar. It felt very different, but it felt similar to how they move in real life. It really did. Like, you see Kyrie's got his little, you know, head fakes and all that. Buenas cosas del pro play. More lanky and drawn out animations. Dios mío, tenemos que esperar casi 2 semanas para tener esto en nuestras manos. Qué agonía. Into the park and actually being effective in terms of beating a human being, we'll have to wait and see. Because obviously, take all this gameplay with a grain of salt. I'm playing against the computer. To shake the computer is completely different than to shake a human being, right? But there's definitely some good animations in terms of like that little slide behind the back. I'm gonna replay it in a second, but it, like, you see how Kyrie's se ve clean, mano. El dribbling se ve mucho más clean. It's almost like not an ankle breaker, but if I continued running off of that right here, like, I feel like right here I could probably, I know it's Kyrie, so I'm not going to take off and dunk. Maybe you're my player. If he has a high dunk, you could split them right here and go take off and throw it down. But even with Kyrie, I feel like if I took one more dribble into here, maybe start to use those new finishing badges like the Euro Step badge or the spin finisher, or I don't know the names of them, but if you, I think it's called 2-step or something like that. Spin cycle. Los 20,000 insignias de finalización que trajeron este año, está hablando ahí. España en la casa, saludos, bro. Se ve fuerte, sí, se ve fuerte. No se sabe el precio todavía, bro. Dímelo, Iván. Deja ver si tiene algo. O tenemos a Curry y vamos a ver usando a Steph Curry. Okay. In terms of dribbling. But as you can see, you know, KD's got them long, lanky dribbles. You got Curry here. One little detail I'll point out right here that I think was cool is the way that the defender is crowding Curry, and you see Curry kind of like picking his head up like he's looking over the defender. Es verdad que la física del jugador está como que mirando por arriba. Está bueno eso. Son detallitos, mano, detallitos que le elevan el juego. Curry moves a lot different
get the crab dribble and I miss because I suck. But Curry moves a lot different than Kyrie, and Ja moves different than Curry, and KD moves different than that. You know what I mean? So that is nice. It definitely looks different. Now, what I will say, obviously, I don't know how pro play is going to translate to the park, but hopefully we do see stuff like this where you play a guard one game and he moves different than another guard and another guard. No, Edward, King Edward, hoy no van a soltar información de los builders. Eso es el viernes. Lo que sí van a soltar hoy es los requisitos de las de atributos para sacar las insignias. Now, I know it's a video game. Video games usually have metas. Especially in 2K, there's always meta dribble moves. No han soltado nada todavía de eso, pero van a soltar eso durante el día. Solamente lo de los requisitos para sacar las insignias, que eso nos va a dar una idea, una buena idea de qué atributos vamos a tener que poner. Tan pronto saquen eso, yo lo que voy a hacer es usar toda esa información para crear un build en 2K23 como serían 2K24. A ver cómo sale. Watch. Skirt. He kind of hits the walk back. Tiene walk back. Walk back cheese might be back. I'm not really sure, but it did look pretty quick. And again, that is the computer hitting that walk back dribble. So there's definitely gonna be se me estalló otro video. Qué emoción. Duro, Raptor. Qué duro, muchachos. Los que juegan LOL, si les gusta eso, yo no es lo mío, pero Raptor le mete a LOL y está subiendo mucho contenido LOL, así que apóyenlo. La ciudad. Mañana, sí, bro. Mañana la ciudad y el build y el My Career. Todo lo que tenga que ver con la ciudad y el My Career. Y el viernes salen todos los builds que esta gente grabaron. Vamos a hacer algo. Yo no se está pausando mucho esto. Este video yo me lo voy a mamar completo, este video. Completito. Para analizar bien todo lo que le está diciendo y eso, y les voy a traer un video breakdown en español, básicamente de todo lo que encuentre. Pero vamos a ver qué más tenemos. Déjame ver qué subió. Déjame escribir NBA 2K24 Gameplay aquí, a ver qué. Hay muchos que tengo en mente, pero déjame ver qué consigo. Solo subió el breakdown, no quiero breakdowns. Uncle Demi subió algo sobre la insignia de Bulldozer. First look. Vamos a ver qué subió Grinding aquí, parecen. ¿Qué dice? Vamos a ver. Explosive behind the backs from NBA 2K20 are back in NBA 2K24. Is back in NBA 2K24. The LeBron step back is back in NBA 2K24. Esto está bueno. LeBron step back is back. And it's kind of insane, but it can only be used by ¿Vieron cómo lo voló para el carajo? Miren a LeBron James bulleando. Muchachos, la fuerza este año sí que es el año que importa, yo creo. Para algo tan sencillo como driblear el balón. Ok. Velocidad o fuerza igual. Vamos a ver. Badge called Bulldozer, and it's kind of insane, but it can only be used by tall guards and it goes off your strength. Ok, Bulldozer solamente es para jugadores altos. My small guards get a badge called Blowby that does the exact same thing, except you don't need strength because it goes off your speed and acceleration ratings instead. Ok, esto trae balance. Muy bien, 2K. So, o te va full fuerza o te va full speed, depende de si tienes un jugador alto o bajito, para que tu gameplay sea mejor, puedas escapar en el dribbling y eso está muy bien. Stop and go speed boosting to the same side is back in NBA 2K24. However, this year the speed of the speed boost varies depending on which animations you have equipped. If you think 6'8" builds are going to be too ¿Vieron los blowout dribbles? Esos son los blowout dribbles. ¿Vieron cómo empuja el balón hacia adelante? Ese es un nuevo mecanismo que trajeron, que estuvo hace unos años, pero lo trajeron. You just learned 10 things about NBA 2K24's gameplay in less than a minute. Imagine how much you'll learn if you watch the whole video.
Drop a like in the next 5 seconds or your opponent will hit you with this move for game, your first part game on NBA 2K24. I wouldn't risk it. Yo, I'm not tripping. In real life, this is a travel, right? Ok, vamos a poner esto en grande. Lo había dejado ahí porque no estaba seguro si iba a dejar este, pero ahora sí. And I need y'all to stop what you're doing and drop a question you have about NBA 2K24's gameplay right now in the comments. And if I happen to answer your question in this video, you have to sub with notifications on. And I'm not gonna lie, we just doing that for fun. You're gonna want to sub with notifications on regardless. Vimos bomb steals ahí, eso fue un bomb steal. Everything about 2K24's gameplay in this video. On September 1st, I'm also breaking down everything you need to know el tiro movido de Trey Young, ¿lo vieron? So in depth, after you watch that video, so hay fades, eso fue un fade by the way. Dijeron que los fades de Trey van a estar más difíciles este año. So yeah, make sure you don't miss out on that. But anyways, y'all, let's ya lo que Smooth se vio ese tiro de la Melo Ball, mano. ¿Cómo está el volumen del video, muchachos? ¿Está bien? Que se escuche claro, pero que mi voz esté un poquito más alto para cuando yo hablo me escuchen también. Dímelo, Daishiro. Sí, opiniones objetivas. Aunque hay hype, pero obviamente. You can literally speed boost the entire shot clock away, and the only thing you'll lose out on is your stamina. Instead, on offense, you mainly lose adrenaline. Escucharon, puedes hacer todos los speed boosts que quieras y lo que pierdes es estamina, no las adrenalinas. Siempre y cuando no corras por una distancia larga o no te bompeen. Dímelo, Emma. ¿Vieron el pull? Mira el pullback de Steph Curry, qué diferente es. Estoy casi seguro que ese es el pullback. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Cuando le das con el análogo derecho para el lado contrario del balón y con el izquierdo para abajo a la vez y como que la ala hacia atrás. Parece que los pullbacks van a ser bien diferentes, depende del paquete de dribbling que tengas. Ok, muy bien. So ya no te pones lento cuando se te acaban las adrenalinas. Solamente te bajan los atributos drásticamente de tiro y todo eso porque pues estás como que cansado. The devs like to call a get open move. This right here is a get Diablo, open. Mano, pero do this move by tapping RT on Xbox or tapping R2. ¿Vieron eso? ¿Ven eso? Ese es el nuevo blowout dribble. Eso va a ser alto riesgo, mano, porque entonces, ok, tengo una preocupación. Número uno, se supone que si tú haces eso, te la puedan robar así de fácil. Es un riesgo. O sea, si no... Ese movimiento se ve OP porque le da un buen, te da un arranque rápido porque estás adelantando el balón, que obviamente eso existe en vida real, especialmente si estás en transición. Mi problema está que si tú puedes hacer eso y la defensa no te la puede robar, se la estás tirando ahí en la cara prácticamente, eso va a ser un problema. Hay que ver. Obviamente esto es contra la CPU. Vieron, más efectivo en builds altos. No venga 2K21 Next Gen de nuevo, Dios mío. But two things you need to know about this move. The first thing is you don't lose adrenaline for using this move full court. You only lose adrenaline for using it while in a half-court setting. So that means you can use it to get up the court quickly with no penalty. But if you use it in the half-court, you do get slightly punished by losing an adrenaline boost. Te quita adrenalina cuando usas ese movimiento. Ese movimiento sí te quita adrenalina. El speed boost regular no, pero ese sí. Recuerda que ahora hay dos speed boosts básicamente. Muchachos, no estoy casi ni leyéndole los comentarios, pero gracias por estar aquí. Estoy pendiente de esto, tratando de hacer este breakdown para luego después hacer un video más enfocado y más analítico de todo, pero los veo, muchachos. Sé que están activos en el chat y les agradezco que estén aquí conmigo reaccionando en vivo. Post scoring, escuchen, los que les gusta el poste. Oh, en el poste no se pierde adrenalina.
adrenalina. Eso está roto. Post scorers literally never lose adrenaline, which means they will never lose any percentage on their shot making percentages. Oh, no, eso tienen que tocarlo. Los post scorers van a estar bien OP así, mano. Los post scorers no pierden adrenalina, no importa lo que pase, o sea que no te afecta los atributos. Mira la ventana verde de esos tiros. Ay, mi madre. Sí, se nota, Darciro. Acuérdate que esto es el pro play en acción, bro. Este va a ser el salto generacional que se supone que nos dieran para 2K21 Next Gen. Ahora es que vamos a sentir un salto generacional de consola de verdad. Ahora es que se va a ver una diferencia bien marcada entre Current y Next, entre Old Gen y New Gen. Instead, all it does is significantly reduce your percentages of getting a steal, block, or quality contest. So yes, you'll still be able to rotate. Eso en defensa, ¿ves? Si se te acaban las adrenalinas en defensa, pues pierdes muchos atributos igual en el lado ofensivo. Está lindo el tiro de Trey Young. Ese soy yo. Matando mosca por toda la cancha. ¿Dónde está el pro play, Ezequiel? Todo lo que sea el gameplay es el pro play. Todas las animaciones que estás viendo, la interacción entre los jugadores, los tiros, los canastos, el juego en el poste, toda animación que tú veas está afectada por el pro play. The YouTubers that went to Community Day last year said Bully was going to be insane and that strength would matter, then strength didn't do anything. And you're 100% right, but this year strength does matter, but not ¿Vieron el pullback de LeBron ahí? affect the gameplay heavily. Strength matters this year because the rating is super important in this year's builder. Now I am limited on what I can say here because this is sort of approaching on builder news, which we're not allowed to talk about until September 1st, but I am allowed to repeat what has already been said on Twitter. So if you're planning on making a lockdown, a center, or a slasher build this year, you will 100% Dímelo tú, gordito. need strength. There's no if, ands, or buts. Yo dije esto en Twitter, para los que no me siguen en Twitter, esto fue noticia que salió hace unos días. Si haces un lockdown, que significa un defensor puro o un two-way, si haces un slasher o un centro, tienes que meterle fuerza, ¿ok? Que no se les olvide. ¿Cuánto dura este video? 17 minutos, mucho más manejable que los 50 minutos de Joe Knows. I'm gonna tell y'all something right now. Nobody that went to Community Day has any idea if strength will actually affect gameplay or not. And if they say they do, they are gassing it. The reason I'm saying strength matters this year is strictly because of the builder. So to recap, if you're making a lockdown, a slasher, or a center, plan in your head that you're going to be upgrading your strength rating. And that's because to unlock certain things in the builder that are super important for those positions, you are going to need strength. And again, on September 1st, everything I know will be everything you know. I'll be able to fully explain why strength matters in excruciating detail. Trust me, el viernes, muchachos, el viernes yo estoy libre. Yo lo había cogido libre, lo había pedido libre con anticipación, con la posibilidad de, porque yo pensaba que ese fin de semana iba a ser el Community Day, basado en que el año pasado fue el fin de semana antes del lanzamiento. Pero terminaron haciéndolo 2 semanas antes y no me invitaron como quiera. So, un minuto de silencio para One Red Mike que no fue al Community Day, mano. Un minuto. Pero lo había cogido libre, so lo tengo libre. Anyway, esto es Labor Day Weekend, so obviamente voy a estar libre viernes, sábado, domingo y lunes. Aprovecho, me voy a pasar con la familia, mejor todavía, ¿verdad? Pero, mentira, pero bueno, como quiera, es una W. Anyway, el viernes voy a estar libre. So, el viernes voy a hacer un directo también a esta misma hora, porque el viernes salen todos los builds de esta gente. Que ese día sí que nos vamos a pegar ahí como por 3 horas viendo builds. Right now, just know, if you're not making one of those 3 builds, you will be fine not upgrading your strength. Other than one specific exception to this rule, and that build will un segundo quise decir, Raptor, no un minuto. 5 segundos. Why this one particular point guard build will need its strength upgraded as well. So now you know that strength matters for certain
certain builds because of the builder, but will strength matter gameplay-wise? Like I said, nobody knows. Think about it, y'all. We played against computers. So yes, there were times when you'd get ridiculous bulldozer animations and times you could back someone all the way down in the paint. But I'm being 100% transparent when I say this, none of that matters. Think about last year. We seen the same bully animations against the same CPUs. And we all got hyped and wasted our money making bully builds when they all suck. I'm telling you, don't waste your attribute points trying to get Hall of Fame bulldozer unless you are making a pure slasher build or a pure inside. At least not until we all get our hands on the game and we can test Muy the cierto lo que badge le out está online. diciendo. All right, now that we covered the important topic Lo que of está strength, diciendo the es, next para los que no important entiendan topic el is inglés, dribbling. él How está does diciendo que hay que tener cuidado porque con todo esto de la fuerza, el año pasado vimos las bully builds y pensamos que las bully builds iban a ser duras y después terminaron siendo una mierda en el modo en línea porque cuando jugabas contra la CPU le partías la madre con bully. Y obviamente todo este gameplay es contra la CPU. So él está diciendo, no se vuelvan locos creando builds para sacar bulldozer en Hall of Fame hasta que probemos el juego bien, porque no sabemos. Por eso mi primer build va a ser un Playmaker Sharpshooter, que eso es un build que yo sé que nunca se va a perder el dinero. Y un Centro Inside, que yo sé que eso es un build que nunca se va a perder el dinero. Esos van a ser mis primeros dos builds. El PG para jugar con los panas cuando nos vayamos al rec, etcétera, qué sé yo qué, o al parque o whatever. Y el pivot, el centro interior para cuando esté solo, irme para el rec a grindear con 4 loquitos y coger todos los rebotes y dar tapones para subir la reputación. Esos son mis primeros dos builds. El tercero, voy a esperar por lo menos 2 o 3 semanas o hasta un mes para ver cómo sientan las cosas con lo de la fuerza y todo. Y ahí entonces decidiré si hago un bully build que sea slasher o hago un playmaker alto, ¿verdad? Van a haber muchas opciones que analizar. Pero esos primeros dos builds son dos builds súper seguros. Otro build que es seguro, lockdowns. Yo les hablé de esto. Yo subí top 5 safe builds. Están en el canal. Vayan y chequenlo si no lo han visto. Un PG Playmaker Sharpshooter, un Lockdown y un Centro Inside son 3 builds que nunca vas a perder dinero. Quizá no lo hagas perfectamente optimizado para el meta, pero son builds que van a ser buenos el año entero. Un Sharpshooter en la 2 que tenga defensa, otro build que nunca se va a perder. Y el Power Forward tienes 1000 opciones. Puedes hacerlo finisher y defensor con un poco de triple. Puedes hacerlo stretch con defensa. Y son builds que son seguros. Ahora, bully builds, los slashers, hay que tener cuidado cómo los hacemos. Hay tantas opciones. Tengan eso en mente. Dímelo, Bubi Gaming, ¿qué pasa, mi bro? ¿Cómo está el hype? Habla claro, mano. Ya yo estoy en 10 a la madre y no salió el builder todavía. Qué lento drivea D'Angelo Russell, hermano. Qué mierda. Nadie usa los paquetes de dribbling de D'Angelo Russell, hermano. Parece que está en cámara lenta. El de Harden. El de Harden me encanta, mano. Walkbacks are back in the game, and on top of all that, you can spam for days with mad stamina. Which, spoiler alert, because I know y'all don't know this, all of your builds will have a ridiculously high stamina. Once again, because the builder rewards high stamina. So yeah, assuming there's not going to be a dribbling patch on day 1, once you get your badges, you will be able to spam dribble moves for sure. Now, with all that being said, I can't dribble spam regresa básicamente. Glitchy cheese moves are back in the game, and dribble combos just aren't fire. For that to happen, they would have to limit us somehow by like making certain moves not be able to be equipped together, and they've never done that ever. So in my opinion, I think and am hoping that dribbling is gonna be insane this year. Listen, I just don't see a world where all these glitchy moves are allowed and Stizo doesn't go crazy for us and figure out all the glitch Está hablando de Stizo, que Stizo va a romper el dribbling. Is first everything D'Angelo Russell. His dribble moves on his actual NBA player are absurd. I can't imagine when you combo them up with other SIGs like Steph Curry and Trae Young. I'm calling it right now, D'Angelo Russell is going to be the meta SIG for at least one dribble move. Bueno, quizás, exacto, quizás alguno de sus movimientos, pero se ve lento. A menos que sea que el jugador tiene
los atributos más bajitos y por eso se ve lento. Pero mira lo lento que se ven esos. Bueno, quizás el size-up. El size-up puede que sí sea meta, pero se ve lento. LeBron and Giannis's through the legs move is also insanely fast. Now I'm not gonna lie, old head LeBron SIGs in general just seem really good for a 6A build. I'm sure there'll be better ones down the road, but in the beginning you can't go wrong equipping LeBron's step back and his through the legs move. Both are goated for sure. Other than that, Curry's dribble moves are insane as always, and you can actually spam them back and forth with no hitch or stop once you get the hang of it. I have a feeling small guards are gonna have a lot of fun with the dribble moves this year, bro, because again, the small NBA players are looking fast. Imagine a maxed out speed 6 foot to 6'4" point guard running around doing these dribble moves, bro. I think it's gonna be absurd. Your speed with ball and acceleration ratings work the same as they did. Sí, más realista, José, tiene razón, más realista. Se ve lento relativamente. Cuando digo lento, pues me refiero relativamente a lo que conocemos ya. Anyway, si comparas en el mismo juego, los de Steph Curry se ven más rápidos, los de James Harden se ven más rápidos. I was able to do it on some guards efficiently, but not able to do it on others. So it might be an animation. De por sí el juego se ve como más lento. A quick warning, look out for the small guards who lab up the best SIGs on day one, because they might be dangerous with a left-right speed boost. Alright, so we've covered adrenaline, we've covered strength, and we've covered dribbling. Now we're gonna cover the overall game and some things that I noticed. The first thing I want to talk about here is paint defense. I purposely Pintura en la defensa, importante. Because I'm not sure how I feel about it. The green or miss layup timing and green or miss dunk timing sounded great in theory, but after playing the game, they might be a little overpowered. So if y'all don't know, the green window on your green or miss dunk rating and layup rating are determined Finalización by a overpower, factor me of preocupa. how open you are when you're attempting it, what type of badges you have, what your ratings are. That all factors into the size of your green window. So hypothetically, if you make a tall slasher build, give it all Hall of Fame finishing badges, and have a high finishing rating, your layup green window will be huge no matter who's in front of you or what badges they have equipped. Now, if I was only speaking about the computers, I wouldn't be too worried about this. But as y'all know, we were allowed to play rec against each other, and I happened to test out one of those builds. And I can't go into detail, but I will say that the layups I was making were kind of insane. Ok, so él está diciendo que por lo menos en las pruebas que él pudo hacer, pintura en la defensa, dije, defensa en la pintura, qué animal. Escuchen, dejen de trolear y escúchenme. Está diciendo que el finishing está súper OP, que el layup timing, el green window es ridículo si tienes un slasher con atributos altos y que no importa quién está en la pintura, en su experiencia jugando y jugando rec, él pudo sentir que estaba bastante OP. Deme un segundo. So, eso es preocupante, mano. Eso es bien preocupante. Dímelo, Brian, que es la que hay, mi bro. Muchas gracias por el super chat, bro. Desde el trabajo. Sabes que técnicamente yo también, pero estoy en mi hora de almuerzo. Tengo la bendición que trabajo de mi casa. Así que tengo una hora para ustedes. Me puedo coger un poquito más, quizás hora y 20 por ahí. Un almuerzo extendido. Sí, los dunks y las bandejas serán con la barra, pero la puedes apagar. Ahora, el agresivo siempre será con la barra y tienes que sacarlo verde. Pero puedes tirar bandejas y donkeos sin la barra. Y puedes dejar el timing prendido o apagarlo. In detail. Certain animations that we knew in 2K23 would end with a certain result have been changed a little bit in 2K24. So for example, if you play 2K23 at all, I'm sure you've seen this contact layup animation, and every time you got it, it was a shooting foul. But this year, when I got it in quick play, it wasn't a shooting foul. So I think it's gonna be cool to see which esa animación que antes siempre cantaban foul, ya no siempre es así. Especially in the rec and pro. Another thing I tried to test out was takeovers, but for los dunks parece que los dunks no lo he escuchado hablar bien de los
dunks todavía. Solamente habló del finishing alrededor del aro, refiriéndose a layups y cosas así, juego en el poste. But when I tried to trade points with two centers that had high strength and would have physicals takeover, it just never unlocked takeover for me. I had 16 points with Jokic at one point, and I had 16 points with Sabonis at one point, and neither of them got physicals takeover. So I don't know if maybe I was activating it the wrong way. I was doing like post moves and drop steps because I figured that's what would activate physicals takeover. Está diciendo que no lograba activar el takeover de físico, quizás era un bug en el demo que ellos estaban jugando. Something like that, something we've been used to. But in quick play, it might be a little harder. I have no idea. It's a question that I couldn't answer. Sí, el parque va a estar divertido este año, mano. Yo siento que sí. Yo siento que sí. Dímelo, Steven, ¿qué es la que hay, bro? Automatically unlock all 5 takeovers, which are shooting, playmaking, physicals, defense, and rebounding takeovers. And activating those takeovers gives you plus 10 in a certain rating with no cap. So if you have a 99 3-pointer and you activate shooting takeover, you now have a 109 3-point rating, which is going to make. Escucharon, si tienes 99 triple y prendes takeover de tiro, te sube a 109 el triple. La metes de la otra línea de 3 del otro lado. Super limitless range. It most likely means that I can't answer it until September 1st, but I will be reading every single comment just in case. Si yo siento que los centros interiores van a estar durísimos este año por lo que estamos viendo, siempre y cuando no los parchen. Let's see if we get 3K likes on this video because I am putting in a ton of effort in these videos to give you all the information you need to know. So if you appreciate it, please drop a like. Thank you so much for watching. I love you all. I'll see you on September 1st. And as always, keep grinding. Durísimo grinding. Dudo que alguien haga un mejor video. Te doy mi like. Oye, muchachos, ¿vieron eso? Yo doy likes también, coño. Y me suscribo, miren. A la gente que yo veo, es gratis, ¿sabes? Yo me suscribo, yo le dejo un like, no me cuesta nada. Yo solo digo. Bueno, él ni siquiera muestra su cara, yo les muestro mi cara y mi calva. Si yo le dejo un like a él, tú me lo puedes dejar a mí, mano. Solo digo. Ok. Vamos. No voy a ver el de solo porque es que el de solo es Grinding 2.0. Deja ver quién más está por ahí. Brother Jones. No quiero ver nada de Bulldozer. Real 2K24 Gameplay. 17 minutos. Este de Coleman. Vamos a ver este de Coleman. Coleman es duro. Déjame ver qué subió el Chris. Oh, Double H. 27 minutos. Vamos a abrirlo para dejarlo ahí. Y vamos a ver qué subió el Chris. Vamos a ver qué fue lo que subió el Chris. Que fue el único realmente hispano que estaba allí, mano. Y que es creador. Lo que subió... No ha subido nada el Chris, no me digas, déjame ver. Así subió. Prueba 2K24 en exclusiva, así juega Wembanyama. Ok, vamos a ver esto del Chris. Ojito, amigos, porque estamos en Nueva York probando en exclusiva mundial. ¡Ojito! 2K24. Estamos aquí, toda la gente aquí probando ahora mismo el juego, así que amigos, vamos a hacer una partida rápida, ¿vale? Que nos permiten subir hoy, como estáis viendo esto, solo nos permiten subir partida rápida y más moments, así que vamos acá. Todo el gameplay, tenemos los menús para Wembanyama, Kyrie, Luka, ojo porque esto ya estaba hace unos años que se ve larga, sin diferencia, pero bueno, ahí tenemos los quintos iniciales, ya digo, no voy a saltar Chris, quiero ver si hay algún tipo se supone que tú no hicieras eso, Chris. Colocándose. Yo no voy a decir nada, pero Wembanyama preparado. Te está arriesgando, hijo. A Kyrie, que está casi pisando. Él estaba grabándose mientras jugaba. Bueno. Digo, a lo mejor este año le dieron permiso. El año pasado nos dijeron que no se podía. Dásela a Wembanyama. Vamos a ver a Wembanyama. ¿Esto está en 1080? Diablo, este 1080 de hoy YouTube no está tan bonito, no sé. El diablo, pero ese parece que está jugando MyGM. Ese está jugando con el Wembanyama mío. Pero ya de primeras, para anotar cerca del aro, incluso una bandeja, vamos a tener barra de tiro como podéis comprobar, ¿vale? Metemos a Luka. Ok, vale, es verdad que se ve todo mucho más fluido. Pero este no hoy sale la City, no, Matías, hoy no, sale mañana. Vale.
Sí, es como si estuviera... Bueno, acabo de pasársela al pecho al rival. Esto es muy típico en mí. La sensación de primeras es que está todo mucho más fluido, mejor conectado. Como que no salta entre una animación y otra muy robótico. No se escucha mucho. Déjame subirle el volumen. Intento mover al jugador. Vale, estoy poniendo un poquito también la estamina, la adrenalina y todo esto. ¿Te das cuenta cómo ya se ha agotado? Vale, vamos a probar un poquito el tiro de Jones. Dentro. Toma. Triple. El verde... Oye, se vio rápido ese tirito de Jones. Es decir, el verde va a seguir saltando después, cuando ya entra el balón. Entonces no sabes hasta el final cuándo es verde. Vamos a probar un pick and roll con él. Que cómo se coloca. Ojo, ojo Lali. Welcome to the show, amigos. Este nos ha visto buen mañana, el pick and roll. El Chris tratando de contener su... Está bastante chulo. Su emoción. Vamos a hacer un torneito de no quiere gritar ahí al frente de todo el mundo. Y el que gane se lleva UFC, se lleva el logo de 2K ya de primeras. O sea, cuidado, Vamos a intentar ganar. No va a ser sencillo. Vamos a probar un poquito del... Tírate un fade, vamos. Yes. Ok. Clean. Todos los tiros cerca del aro, fadeaways, siempre ha tenido barra de tiro, pero sobre todo las bandejas incluso van a tener ahora barra de tiro como... Sí, pero la barra se puede apagar, lo que él está diciendo es cierto, pero se puede apagar y ya eso lo confirmaron. Se la comieron. Y el timing lo puedes prender con la barra y sin la barra. ¿Que quién carajo va a hacer eso sin la barra? Yo no sé. Eso va a estar difícil. Yo digo incluso para ¿A qué hora la City? A la hora de volver a defender, a la hora de ir no te puedo decir hora exacta, pero mañana... A la hora de cerrar las canastas, etcétera. Antes del mediodía. Muy fluido, ¿no? Como está todo mejor conectado. Hora Nueva York. Para la web a Magui. El timing en las entradas. Sí, hay timing para todo. Les voy a subir reacción tan pronto salga el trailer. Aunque lo que me acaba a lo mejor ya yo lo vi, pero... Bueno. En rookie, insisto, dificultad rookie, amigos. ¿Pero qué le he hecho? Estamos de nuevo con Víctor. Vamos a intentar hacer un poquito aquí. Esta es la que yo quería. Esa es la que yo quería. Un botoncito. El juego en el poste se ve bien, mano. Con un 7-3, ¿quién carajo va a llegar arriba? Perdóneme, 7-4, 7-5. Ahí tenemos las repeticiones entre las jugadas, que parece que... Mira, Luca, mira lo que ha hecho Luca, por favor. Luca me ha hecho la típica pump fake al lado del aro. ¿Con quién puedo? Diciendo, calma. Vamos a salir del partido y vamos ya a probar otro completamente diferente. Para hacer un vídeo mucho más ameno, mucho más completo y con mejores sensaciones, ¿no? Vale, vamos a intentar pillar un equipo bueno. Denver Nuggets. Mira, ese es un buen partido tal cual. Miami Heat, la final. Vamos a ver. Un poquito el triple. Ahí está, triple en tu cara. Evidentemente entran más con esta dificultad. ¿Crees que serán más rápidos los muñecos en la 24? O sea, yo jugaba 21. No. Yo no creo que sean más rápidos que en la 23, si es lo que estás preguntando. En todo caso van a ser un poco más lentos. Pero eso es solamente una predicción. Es una predicción y es lo que yo he escuchado. Pero pues sabremos. Sabremos el día 8. Yo voy a tratar de... Estoy haciendo todo lo posible por conseguirlo antes, pero pues es difícil. Repetición para ponernos hasta $500. Hasta $500 me atrevo a pagar por el juego antes. Fácil. Me ha encantado. Se siente muy no lento, lo pienso dos veces. La realidad, pero es que te domina. Si alguno de ustedes trabaja en Walmart o algo así. Vámonos. Vamos, mira cómo corre Jokic. Mira cómo va Jokic. Le cuesta arrancar, Fijaos cómo... Vale, sin tocar nada del joystick, solamente moverse. ¡Qué piggy! Vale, ¡Qué piggy, Pachi! Somos unos piggies. Si tan solo supieran. Crossover. Pam. ¡Ojo! Me gusta cómo se ha creado el tiro. Se nota que le han puesto un movimiento tan específico para Jokic a la hora de hacer los crossover. Se nota muy característico de él esos movimientos, ¿no? En plan, a ver, él no se va a poner a hacer un crossover entre las piernas, pero si se da el caso, ha quedado muy natural, ¿no? De un jugador alto que lo haga así. Vale, Jimmy, ¿qué vas a hacerme? No puedes. Hostia, que no, ¿sabes? Okay. Me ha gustado el contacto que ha habido ahí con... Yo no sé, la defensa interior se ve bien, pero puede ser que si tienes un slasher bien OP... No es posible. Honestamente, ok, yo tengo siempre he tenido este punto de vista, porque la gente siempre se va a quejar. La gente siempre se va a quejar. ¿El Loami está por ahí? ¿Dónde está Loami? No lo veo. ¡Oh! Espérate, Loami, deja ver si yo puedo hacer algo aquí. Tengo que darte mod de acá, Loami, pero no me deja hacerlo desde OBS. Tengo que hacerlo desde YouTube y no puedo ahora porque el tercer monitor no lo estoy usando porque cambié el setup y el puto cable no llega. So tuve que mandar a comprar un cable nuevo. So, después te doy el mod acá en YouTube, bro. Ok, esto es lo que iba a decir.
Este es mi punto de vista en cuanto a la controversia siempre, que si algo está OP o no. Ok, si tú te haces un build finalizador, vamos a decir 6.8, 2.04 en el sistema métrico, y le metiste 99 de layup, de bandeja, y lo que sea de driving down, pero vamos a hablar específicamente de bandeja en este caso, y tú atacas la pintura y timeas bien tu tiro, y te encuentras con un centro de, vamos a decir 6, 11, 7 pies, que tiene 99 de tapón. Debería haber una, y asumiendo que los dos tengan sus insignias bien puestas, debería ser un chance 50-50 de que ese canasto se meta. Lo que significa que de cada 10 veces, 5 veces se podría meter. Y mucha gente catalogaría eso como que eso está overpowered. Pero es matemática simple, ¿no? Debe haber, si tú haces un build finalizador, debe ser efectivo. Tu defensor debe ser efectivo también. Realmente de cada 10 jugadores, quizás uno va a tener, es más o menos. Me atrevo a decir que de cada 50 jugadores te vas a encontrar con uno que tenga 99 de layup. Eso es algo que casi nadie lo pone. Pero el que lo ponga debe ser recompensado. Igual el que tenga 99 triple debe tener más posibilidad de tirar de más lejos, más posibilidad de meter tiros defendidos. No, obviamente no 100%, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Debe ser así porque tú invertiste los atributos en el jugador para llevarlo hasta allá a sacrificio de otras cosas y debe ser recompensado. So, overpower yo no es la palabra que yo usaría. Pero pues la comunidad está acostumbrada a llorar por todo y los desarrolladores por tratar de complacer a 2 o 3 joden el juego a veces. Lo mismo pasó con los tiros el año pasado. Los tiros estaban en 99 y el lockdown venía, se te paraba al frente de tu 6-9 que tenía un Pokéball en oro, que tenía 87 de manejo de balón y de 10 veces te la quitaba 7. Pues mano, pues si el tipo tiene 99 steal y tiene las insignias de defensa en Hall of Fame y tú lo que tienes es la insignia de proteger el balón en oro con 87 de manejo de balón, quizás 7 de 10 es mucho, pero debería bastante seguidamente poder tumbarte el balón. Y ese es el problema. Falta mano. en el aire, ¿no? Falta en Ese el es el aire. problema. Tengo el nuevo peinado de Aaron Gordon, tan característico de él ahora. Este gameplay del Chris está como que un poco lento, mano. Que se notaba el porcentaje de mejoría. Pero ya después lo termino de ver. Vamos a ver qué más encontramos. Que tenemos un 20% de... Da a ver cómo termina. Vamos a ver el final por lo menos. Los contactos, fíjate cómo lucha Jokic ahí. Se ve mucho más natural. Esto es lo que yo digo. Oh, me gustan esos highlights. Espérate, eso quiero ver. De los jugadores, pero las conversaciones eso es lo mismo. También te digo que qué coño van a hablar, ¿no? Que van a hablar de fútbol. No, pero me refiero que quiero ver un poquito cómo dice todo. Vale. De Jokic. Es un buen momento para también enseñar las repeticiones de lo que hemos visto. Vale, ahí tiene los contactos. Fíjate cómo lucha Jokic ahí. Se ve mucho más natural. Esto es lo que yo digo. Me ha encantado cómo ha luchado por la posición Jokic. Cómo se ha hecho el amago también de tiro. Te digo, ese corte me ha encantado. Me ha encantado porque me da la sensación de que para mi carrera vamos a disfrutar mucho. Ya, el tiro de Jokic se ve igualito. Un pivo que sepa cortar, que sepa ser inteligente en pista. Parece que va a ser mucho más efectivo, ¿no? Así que amigos, bueno, pues hemos probado un poquito con estos 2 partiditos las primeras sensaciones de gameplay, okay. ¿vale? Próximo, el de Coldman. Vamos a ver qué nos da Coldman. Today I'm going to be showing you guys some early gameplay of NBA 2K24, so do me a big favor right now, drop a like on this video if you're ready for NBA. Los tiros se ven muy fluidos, Edward, sí, definitivamente, bro. Este año entra seguramente los roleplay especialistas muy buenos en algo, pero malos en el resto. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. No solo eso, que Kobe en el Fade, let's go. Oh, esto es de los Mamba, esto es gameplay de los Mamba Moments. On September 1st at 11 a.m. It's a really well-rounded build, so make sure you guys turn on notice, subscribe, all that snatch good block. stuff. You don't want to miss out on my build. But today we're strictly Los gonna be snatch talking blocks are about back. gameplay, Chris Move no how the está. game feels. We're Chris gonna be Move no going over the estuvo jump allí, shots, bro. spin Chris jump Move es shots, demasiado fades, grande, no all le dribble pueden moves, pagar all that good suficiente stuff. Now, like I said, para que él man, vaya I was para at allá. the monitor for about 9 Que yo sepa, él no hours estuvo straight. allí. I was in the Digo, building aunque for a estuvo little Duke bit, but I Dennis, was mainly in Mamba estuvo moments, and I was Cash playing out Nasty. using Trae Young, Giannis. Hubo You un par guys de can see the gente rest allí, of the pero video. But let's talk about dribbling, okay? I'm mainly an ISO player. I like to dribble a lot, and that's why I'm using Kobe in this gameplay. But listen, man, my first impression of NBA 2K24, when I first got on the game,
I was like, yo, this gameplay feels super slow, okay? All right, now I don't mean that to, like, to worry. Mike, chequeados que Inter pusieron algo sobre un supuesto nuevo takeover. I was really a bot. I was like, dame un segundo, José. I couldn't even speed boost. But listen, they changed up a lot of stuff when it comes to speed boosting. Okay, when I first got on, I literally couldn't speed boost, like I was saying. This gameplay right here was about, I don't know, maybe about 2.5, 3 hours, you know, into my session of playing NBA 2K24, and I finally got the hang of it. Now, the first time you get on 2K24, you're no, like a bot, eso no es un nuevo, really eso no creo que sea un nuevo takeover, bro. Speed boosting has a little bit more of a eso tiene que ser el loguito del poste o el de los físicos. Recuerda que, bueno, sí hay un nuevo takeover este año. Yo les he hablado de esto muchas veces. Hay un nuevo takeover este año que es el de los físicos. Tiene finalización, tiro, playmaking, defensa y físicos. El quinto es físicos. Si no lo sabías, pues yo no sé dónde estabas metido, José. Pero sí hay uno nuevo que es el de físico. Pero puede que ese loguito que puso 2K Inter sea el del poste. Se parece un poco al del poste, que lo hayan cambiado. O que sea el de los físicos. Ahora, si tú crees que es otra cosa, pues comenta ahí a ver qué tal. Sí, sale Chris Webber. But in this game, I'm telling you right now, I'm like 99% sure because I used a lot of different players. But before Islas Canarias en la casa, saludo, bro. No, ya yo creo que ya, si el demo no sale de aquí al viernes, no hay demo. Lamentablemente, ya yo perdí las esperanzas. A lot of the hezzies, a lot of the escapes make a lot more sense because of like the new pro play technology in the game. Like all the hezzies, the escapes, they make more sense. You guys remember LeBron's size up escape last year didn't make any sense because LeBron, you know, he does not move like that at all, bro. Like a hop back doesn't make any sense. So you guys can see this clip right here is perfect. You know, I'm moving with Kobe and the speed boosting is still high. You know, you see me se speed sintió bien ese speed boost ahí. Bang, Kobe. Getting the shot to go. You guys already know what I do, okay? I'm out here dribbling, man. Look at breaking it down again. Sí, José, pero yo creo que eso, yo creo que ese es el, yo creo que eso es lo que te dije. Estoy especulando, obviamente, pero pues, quién sabe. So, you see me out here with the blowout dribble. That move is very like effective. I'm not gonna lie. Like you guys are gonna see later on me going crazy with Giannis with that move. It's OP as hell. De hecho, muchachos, esta noche, escúchenme, esta noche voy a hacer directo de nuevo, pero en Twitch. No voy a hacer multistream hoy. Mi plan es eventualmente hacer multistream, pero tengo que arreglar lo de los chats para que salgan juntos y todavía no lo he descifrado. Estamos en YouTube. ¿Qué sucedió eso? Stream esta noche en Twitch después de las 9. Obviamente voy a, después que termine este directo, tengo que regresar a trabajar, pero si tengo un ratito ahorita, termino de analizar todo, grabo video y subo. Y entonces en la noche ya todo me va a haber sentado mejor y podemos hablar más pausadamente. Ya voy a haber visto 500 videos. Por la noche los veo en Twitch, ok, así que eso es gratis allá. Los que no tienen Twitch, baja el app, One Red Mic por allá. Si tienes Amazon Prime, puedes convertirte en sub tier Prime. Help your boy. Listen, man, at the end of the day, you know, the gameplay, it's based off animations. It will always be animation based. You know, I think what pro play is, you know, after experiencing 2K24 for like 9 hours, it's basically just more like authentic and more like realistic. Inter subió los Mamba Moment Rewards, Billy. Eso no lo había visto, espérate. It doesn't affect the gameplay in my opinion. Oh, sí, lo acaba de subir hace un minuto, espérense. Gameplay, okay? I mean, I think the jab steps are nice. It just looks a lot more authentic. As you guys can see, you know, bump steals are still in the game. I just got that with Kobe. I'm coming up with the new blowout feature. And you guys see me speed boosting, okay? I don't necessarily think the gameplay is slow. I think it's just going to be, you know, create a bigger skill gap for people this year. And look at the fades. Super quick, super nice. And overall, they're just pretty effective. Like, if you go in 2K23 la jersey está dura, no por nada, Michael Jordan, pero they get contested every time. You know, those fades are... Yo se las enseño ahora. So, you know, this... Miren la recompensa de Mamba Moments. What is good, YouTube? It's your boy Henry. Espérate, no. Este es el diálogo Double H. ¿Por qué Double H siempre graba sus videos gritando tanto, mano? What is good? Yo no. Ay, mi madre, no voy a decir nada.
2K20. Mamba Moments. El menú de Mamba Moments. Miren los rewards de Mamba Moments, mano. ¿Qué es esto? La jersey de Redeem Team de Kobe está dura, no les voy a mentir. Una armband de Mamba está cool, pero te da +1 en Driving Dunk. Debería darte por lo menos +3 para que me emocionara. Y una cadena de número 24. Y para My Team, para My Team te dan 99 overall, pero es Free Agent Card. ¿Uniformes eso? Ajá. Uniformes de Mamba, o sea, de los Lakers. Y una Coach Card de Kobe. Está malito, está mal. Las recompensas, no sé. Pero como quiera yo lo voy a jugar, mano. Soy fan. Vamos a terminar de ver este video de Cole de mano. +1 Driving Dunk no está mal, pero no sé, puedo hacer algo mejor. Por lo menos +3 para que fuese especial, o +3 mid-range, que es más lo que era el juego de Kobe. Sí, no, de verdad están medio L los premios de Mamba. No los vendieron. La clara. Qué lindo se vio ese tiro de... ¿Quién carajo es ese? Doc Christie. Diablo, ese tiro de Doc Christie. ¿Ustedes vieron ese tiro? Qué smooth y qué rápido. Pero tira como medio patarrado. No me gustó los pies. Pero se vio bien como quiera. Now, a lot of people were also asking me about defense. Now, listen, okay, I can't really talk about defense too much because it's kind of hard to judge defense when you have literal AI defenders. Okay? Eso es muy cierto. No podemos hablar mucho de la defensa jugando contra la CPU. Pero, algo que ninguno de ellos han mencionado, bueno, Grinding sí lo mencionó, es que ellos tienen Rec Gameplay. Ellos jugaron Rec hicieron un torneo de Rec entre todos los creadores que estaban en Nueva York, obviamente. Y eso viene el viernes. El viernes vamos a saber la pura verdad del gameplay. Porque toda esa gente, unos son buenos, otros son malos, otros son promedios, estaban jugando entre ellos. Jugadores profesionales, creadores de contenido, gente de la farándula que estaban allí, jugaron. Y ahí el viernes sí vamos a saber realmente más cosas de gameplay, más alineadas con lo que nosotros jugamos, que es online, ¿verdad? Obviamente, sea el parque, rec, programa, etcétera. Así que el viernes, obviamente, probablemente el stream va a ser más largo que el de hoy hablando de todas esas cositas. Ojalá aparezca en el soltado de Oscar Robertson. Yo creo que el soltado de Oscar Robertson no está mal, mano. No le veo nada malo. Hay otros releases que son buenos también. Pero es que Oscar Robertson lo que lo hace especial es que es fácil timearlo. No es que está overpowered. Es que la animación es fácil timearla. Tirado, Christie está solo. Jugadas. All that good stuff, actual SIGs we use and whatnot. I think that's when we can judge the gameplay. But y'all can really see, man, I'm out here speed boosting, I'm dribbling, nice little hezzies. Toman la carota, los speed boosts se ven bien, los speed boosts. Overall, I think I got a good feel for 2K24, on the day one, when it releases in the park. I'm going to be doing my thing out there, man. And let me know down below in the comment section, what are some things you're seeing in this gameplay that you're super excited about? Me, personally, I have two things. Number one is the triple threat. I'm not going to lie. I was moving with Kobe out of this. Ooh. And I do believe there's a new badge for it as well. El triple 3 se ve bien, la posición triple amenaza. Como, el build de Curren, ¿cómo va a ser? ¿Hay alguna información? No hay nada oficial, pero no va a ser muy diferente a lo que tuvieron en 2K23. Yo creo que lo van a retocar un poquito, más en línea con el que tenía nueva generación en 2K23.
you guys the best SIGs you can put on your player. Listen, man, I'm dropping dribble tutorials, all that good stuff, showing you guys the best SIGs. So make sure you guys subscribe, like this video up right now. Okay. And for anyone who cares, I'm putting all the dribbling controls up on the screen because a lot of people may not know. Listen, man, when I first got on 2K24 at Community Day, like I said, man, I was dribbling like a bot. I had no clue how to dribble. I had no clue how to speed boost. But right here, they actually show like all, you know, how to do everything. So if you guys want to pause the video, a screenshot, you guys can. So you're ready when 2K24 comes out. But they have this new move right here called the crossover combo chain. And then as you guys can see, the breakdown dribble, regular and aggressive. Crossover combo chain. Deja ver eso de nuevo. Breakdown dribble, regular and a speed boost. But right here, they actually show like all, you know, how to do everything. So if you guys want to pause the video, a screenshot, you guys can. So you're ready when 2K24. Crossover combo chain. Izquierda y la derecha rápidamente. Move right, left and right repeatedly and rapidly from a stand dribble. Y de la izquierda a la derecha corrido te hace como cadenas en... Okay. Crossover combo chain. And then as you guys can see, the breakdown dribble, regular and aggressive. And if you guys don't know what those are basically like the NBA 2K19 rhythm dribbles. Except there's two new ones. You can do it with R2 and you can do it without. I'm telling y'all, there are a lot of new moves in 2K24 that you guys need to know about. Like this blowout dribble, I'm telling you, this is my favorite feature in 2K24. It's and to be honest, I'm going to say this, I think it's more OP even with taller players, okay? Está hablando, okay, él dijo lo mismo entonces que grinding. El blowout dribble ese que como que adelanta el balón está OP con jugadores grandes. Eso podría ser un problema en el parque, mano. En el parque que hay tanto espacio. Info de la ciudad. Todo apunta a que mañana es la info de la ciudad y de Mike Carrier de parte de 2K. Okay. You know, I was just testing it out and seeing it was looking like. And here goes Giannis with the blowout dribble move. I'm telling you, el blowout dribble te funciona en cambio de dirección también, no solamente para adelante. Andito, barbecue chicken, ¿quién demonios va a parar a Giannis ante Tocumpo? It was an all-star, maybe? I can't remember. I think it was all-star. En my team, papá. I'm not gonna lie, I mean, as you guys can see, you know, with Giannis dribbling, it's pretty easy to get around AIs. In play now. Exacto, jugar contra la AI es fácil y escaparse, pero pues cuando estés jugando con gente, ¿crees que él viene después que los creadores suban esos gameplays 2K Active el demo? Si va a pasar es ese día, mano, sí. O mañana. Pero yo lo dudo, mano. A estas alturas ya yo perdí la esperanza, de verdad. De verdad que ya yo perdí la esperanza. Ok, ¿ves? Eso está muy bien, ¿ves? Si lo haces mal y lo apuntas mal, la CPU se la tumbó. Entonces uno debería también poder tumbársela. Like you might throw the ball out while you're speed boosting, and if a defender comes near the ball, or you know anybody comes near the ball, it might get plucked loose. I'm not gonna lie, it might get plucked. You know, you got to pick your poison with it. It's super fast, it's super effective, but you know you also have a big chance of losing es alto riesgo, ¿ves? Muy bien, debe ser alto riesgo un movimiento como ese. Me gusta escuchar eso. Sí, los Bills salen el viernes, bro. Y vamos a hacer un live stream a esta misma hora. Ya después de la... se supone que ellos empiecen a lanzar contenido a las 11. Así que antes de las 11 yo pienso probablemente como hoy, 5 o 10 minutos antes de las 11, arrancar. Y tan pronto suban los videos, empezar a... Diablo, mano, ustedes vieron eso, mano. Ustedes vieron eso. No, cabrón, no. Hizo eso 2 veces y llegó de una línea de 3 a la otra. Espérate. Chequense en esta mierda, mano. Mira dónde él está cuando hace el primero, Mira. Acaba de pasar la línea 3. 1. De 1, mira dónde llegó. Behind the back.
Like, I mean, No, aquí no fue, aquí no fue. Big, bro, I'm still moving. Es en la próxima, Now, es en la what próxima, you no es guys esta. see in this next clip is actually game breaking. Game breaking, yep, esto está roto. This. Giannis gets the rebound, right? 2 moves up the court. Miren esta mierda. 2 movimientos. Y el tipo estaba en el tiro libre prácticamente, ni siquiera había cruzado la línea de 3. Giannis gets the rebound. Mira dónde empieza el movimiento. 2 moves up the court. Watch. Mira. Empezó la animación ahí, nada, pulgadas después del tiro libre. 1. Llega casi a media cancha. 2. Llega al tiro libre del otro lado de la cancha. No one talked about this at Community Day. I'm telling you, it's actually insane. And then we got Bulldozer right there going in. Mi madre. Eso va a ser un problema, muchachos. I mean, bro, look at this move. The blowout dribble move is insane. Sí, yo lo sé, Jorge. Yo sé que en vida real un tipo como Antetokounmpo puede hacer eso. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero solamente estoy señalando que podría estar rotísimo en el juego. Obviamente eso es una animación alto riesgo porque si tú te le cruzas le vas a tumbar la bola. You don't lose adrenaline when you do this. This could be game breaking, I'm not gonna lie. Let's see if we can do it again. I run up the court, boom, do it again. Obviously, it wasn't as overpowered right there. Ahí no lo hizo I don't bien, even have to say anything. You guys can just see. I mean, I'm going up with that. Mano, pero y esa ventana verde del tiro libre casi. No, esto está preocupante. Obviamente está jugando contra la CPU. Quizá la dificultad estaba bajita o algo, pero esperemos que eso no sea así. Team Giannis, sí, mano. Giannis Antetokounmpo build día 1. Todo el mundo botando chavo en Mike Carrier, tratando de hacer un 6-11 con manejo de balón. You know, this blowout feature is going to be good. On the 2s, I mean, it could be. But for the most part, like I said, I think 3s and 5s are going to be the best. And a lot of people think this new Bulldozer badge is basically just, you know, bully over and over again, but it's not. It's bully and clamp breaker combined. Look, Giannis has way more strength than Kyrie, gets right past him, easy layup, okay? That's Bulldozer right there, ladies and gentlemen. And upcoming, we got some gameplay. I'm going to show you guys where I was using Trae Young. Now, this was within like the first hour of me using Trae Young. I didn't quite know how to speed boost, so don't judge me too much. I was still getting a feel for the game, and you guys are going to see right here the combos, like the combos. Kyrie Irving es el 2, se va a cambiar número 2, se va a Tim Hardaway Jr. Look at this behind the back. You know, it looks alright. ¿Quién sabe? Es posible, quizás fue un error del juego también. You can't speed boost out of every single one of them. Like I said, viste, no puede hacer speed boost de todas las animaciones. Eso está interesante. Ya, esos tutoriales de dribbling me voy a tardar 3 semanas en sacarlo. You could just flick the right stick a certain way and then hold R2 to speed boost. But this year, you have to hold R2 before you make that move. Okay, I know a lot of people already do that, so it may be good for y'all. But I mean, you guys can see right there, I just tried to go with a contested layup. I'm telling y'all, man, you got to pick. Maybe good for y'all, but I mean, déjame escuchar esto de nuevo. To speed boost before. Out of every single one of them. Like I said beforehand, I think out of every single move, you have to be holding R2 to speed boost beforehand, okay? You can't, like back in 2K23, you could just flick the right stick a certain way and then hold R2 to speed boost. But this year, you have to hold R2 before you make that move. Okay? Es más o menos lo mismo. Realmente casi todo el mundo dejaba el turbo hundido antes de hacer el arranque. Sí, los big men parece que van a tener más relevancia, hermano. I can't say too much about the My Player Builder. But, you know, I mean, obviously, just, you know, from playing no, Kyrie no es el 11. Giannis, you know, Kobe and hay que estudiar mucho el juego, muchachos. Eso es lo que yo hago. Y por eso yo empecé este canal, porque yo todos los años era la persona que estudiaba el juego, que estaba todo el tiempo consumiendo contenido para ver qué era lo más fácil, lo más eficiente, lo más rápido, lo más efectivo, qué cosas nuevas están saliendo, qué movimientos están rotos, etcétera. Cuál era el mejor tiro que te daba la mejor velocidad o la mejor ventana verde. Yo siempre estaba pendiente a todo eso y por eso fue que decidí empezar el canal. I think this new pro play technology is basically it basically just cleaned up animations. That's what it did. It makes animations look more realistic, but the gameplay itself I don't think is going to be realistic. I think 2K at the end of the day, it's all animation based, so it'll continue to be cheesy, bro.
But as you guys can see right there, man, I'm going up. Escucharon lo que él dijo que sí, obviamente las animaciones se van a ver realistas y todo, pero que él piensa que el gameplay va a seguir siendo cheesy, que significa como glitchado, ¿no? Como que es roto. Pero pues que es cuestión de conseguir qué va a hacer esas animaciones que son las más efectivas dentro del juego. Eso siempre va a estar en el juego. O sea, no va a ser un baloncesto pura simulación como mucha gente piensa que es lo que va a ser el Pro Play. Eso nunca va a pasar. Sigue siendo un videojuego. Eso es NBA Live. O sea, por eso nadie juega NBA Live. Así que 2K nunca va a hacer eso. Siempre va a seguir siendo un videojuego. Pero obviamente pueden hacer que las animaciones y todo eso sean más fluidas, más realistas, etc. La vibración la quitaron, bro. Yo me acuerdo de eso por el Zen. The bulldozer badge has me excited. I think it looks pretty cheesy. But like I was saying on defense, man, we really can't judge it until we get into the park. There's latency and whatnot. But overall, from just moving around, I think it is a little bit more responsive and less slidey. But I'm really excited to see, you know, what it's going to look like on day one of 2K24. Look at Giannis out here moving. Hey! But overall, I think this gameplay is pretty fun. I can't give it, you know, a full judgment until I do play Park Online. Because obviously that's a whole es realista porque Giannis no mete un triple para salvarse la vida, lo vieron. 2K is going to be perfect. It's just making the best out of it. And I mean, look at me. I mean, I'm moving, bro. For all the dribblers out there, don't worry, bro. You're still going to be able to move, man, okay? Los que les gusta mucho el dribbling se van a poder mover como quiera, ahí lo tienen. You know, those are people playing the game right away, like first time playing the game. So don't stress it. You know, we always find out how to dribble. We always find out how to move fast on the game. That's every 2K, so don't be too worried about it. But look at me with Trey, you know, going up the court. I will say this. Qué lindo ese behind the back is dog water. It doesn't create any separation, so for all the small guards, don't put on his behind the back, okay? Just a fair Está lindo, pero es muy recto, so no hace separación. Eric Bledsoe bodying me up. Look at him bodying me up, and I lose all my adrenaline because the defender is there. ¿Vieron eso? Como cada vez que chocaba perdía adrenalina. Habíamos hablado de eso, pero mírenlo. Look at me with Trey, you know, going up the court. I will say this, his behind the back is dog water. It doesn't create any separation, so for all the small guards, don't put on his behind the back, okay? Just a fair Mira, ahí perdió una, ¿la vieron? Perdió una cuando lo bompeó. Ahí va de nuevo. Lo bompeó, perdió otra. Perdió la otra. Y a la vez que pierdes tu tercera adrenalina, tus atributos bajan significativamente. Is there. I think that's one of the best improvements they've made so far in 2K24. But let me know Video your de thoughts, let me know your opinions down below based off this gameplay and other Sí, Brian, todo eso viene, bro, todo eso viene. What do you guys think about 2K24 so far? Un Klay Thompson. Hay que probar ese tiro de Klay Thompson este año que lo trajeron con el Pro Play. But overall, my opinion, I think it's I think it has a lot of potential, okay? I think it's, you know, so far it's better than 23 based off what I see. The new Pro Play technology, the moves feel more authentic and just kind of more realistic. But you can still speed boost and cheese. Overall, I kind of like this game, man. Make sure you guys drop a like, subscribe. We got the builder coming No out. escucho a Coleman muy hypeado. Sí dice que lo siente mejor que 2K23, pero no lo siento muy hypeado. So, hay que investigar más. Pero, muchachos, se me ha acabado el tiempo, ¿ok? Se me ha acabado el tiempo. Tengo que regresar al trabajo porque no soy millonario, porque no me dedico a creación de gameplay. Esto es algo que simplemente hago por el lado, muchachos. Yo siempre les cuento, obviamente yo trabajo en sistemas de información y trabajo en mi casa, eso me da mucha flexibilidad, pero este no es mi trabajo, pero lo disfruto mucho, especialmente estos ratitos así de sorpresa, así que muchas gracias, muchachos, por haber estado acá conmigo. Vamos cerrando stream. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a regresar a trabajar ahora mismo, obviamente, pero de aquí a un ratito voy a seguir viendo videos y todo para preparar un video ya más resumido de las cositas que vimos hoy y todo lo demás que se descubra. 2K Intel está sacando mucha información por Twitter. También voy a subir TikTok, so asegúrense de seguirme en Twitter y en TikTok para que se mantengan informados con cositas más pequeñas. Y obviamente les subo video más tarde. Y esta noche voy a estar en Twitch
después de las 9 de la noche, hablando de todo eso también ya con más confianza de lo que hemos visto y todo eso, ¿ok? Así que gracias muchachos por haber entrado este ratito. Gracias por el apoyo y nada, ya los veré en el próximo, ¿ok?